¿qué tal? De nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. En este programa les vamos a dar todo tipo de información concerniente al mundo del motor, de la competición, de las 2 y de las 4 ruedas. Ahora se va a cumplir próximamente en esta semana 40 edición de la Baja España-Aragón, lo que empezó siendo una carrera prácticamente a nivel internacional, una carrera muy importante, de las más importantes de raid que tenemos en España y prácticamente en Europa. Y bueno, se va a desarrollar en Teruel. Para ello tenemos unos invitados de excepción, como no. Tenemos a mi izquierda Joan Pedrero. Joan Pedrero, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Ha ido todo bien? ¿De dónde vienes ahora de correr? Vengo de muchísimos sitios, o sea, al final llevamos un año muy loco, sí. Bueno, y por otra parte, a mi lado, a mi derecha, está Rubén Mañas. Rubén Mañas es uno de los, dijéramos, mejores preparadores de vehículos de competición para todo tipo de raid, bien sea asfalto, bien sea tierra, que tenemos aquí también en Aragón. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se trabaja mucho? Sí, por suerte sí, ahora es época de preparar la baja y tenemos mucho lío. Pues estupendo. Bueno, y comenzamos ya. Nos va a hablar un poco primero Joan. Tú has corrido nada más y nada menos que 15 veces en Dakar. El año pasado ya ganaste la baja en la modalidad de Maxi Trail. Sí. Cuéntanos un poco cómo ves la baja este año y qué es lo que vas a preparar. Bueno, la verdad es que, como has dicho, ¿no? 15 Dakares ya, mi espalda. Ahora venimos de principio de año ganar el Africa Eco Race con la Maxi Trail y bueno, estamos haciendo un trabajo con Harley Davidson que bueno, increíble y bueno, poco a poco pues vamos haciendo también la Baja Extremadura, también que la hemos ganado todas las carreras este año y bueno, tenemos muy buenas sensaciones, estamos trabajando muchísimo con esta marca y bueno, la verdad es que con muchas ganas, ¿no? De correr aquí la Baja Aragón. Porque tú corres con una Harley Davidson. La gente está acostumbrada a ver la típica Harley, chopper, los flecos, el chaleco, pero sí. No, esto tuyo es totalmente diferente. Bueno, eso llega. Todo llegará. Pero de momento tenemos una Maxi Trail que estamos evolucionando y hace 3 años que estoy trabajando con ellos y la verdad es que unos resultados increíbles que no se lo esperaban y bueno, poco a poco pues se va haciendo el equipo más grande y haciendo pues retos más grandes. Hemos visto unos vídeos que nos han mandado que prácticamente haces hasta trial con ella, subiendo por troncos, por maderas, por montes, por todo. No paramos. La verdad es que, bueno, ya te digo, me dedico a eso día a día, todos los días, ese es mi trabajo y al final pues queremos mostrar esta moto que hemos hecho con tantas horas de trabajo y gracias a los ingenieros, a toda la gente de Harley que estaba trabajando muchísimo y bueno, pues gracias a esto pues estamos evolucionando mucho la moto y está saliendo pues una moto con muy buen resultado. Y por otra parte estamos también con Rubén. Rubén es el propietario del taller, dijéramos, de preparación de vehículos para competición mejor que hay en esta zona de España, es MI Motorsport. Y bueno, tienes un banco de pruebas, que un banco de pruebas en líneas generales sabemos, pero explícanos un poco más qué es un banco de pruebas. Potencia, perdón. Sí, nosotros tenemos un banco de potencia 4x4 de 2 ejes que está linkado y lo que hacemos es medir la potencia con bastante exactitud del motor transmitida a las ruedas. Entonces eso nos permite hacer una evolución de la electrónica, ver posibles fallos, averías y cosas que no se ven en un uso normal, que solo se ven en carrera, pues nosotros nos anticipamos y lo vemos en el taller. Oye, ¿en qué consiste un poco cuando preparáis un coche para competición, sobre todo para la baja, que es, yo creo que, según te vi el año pasado en la baja, preparas varios vehículos, ¿qué es lo que más miráis? ¿Suspensión, potencia de motor? Pues ahora nosotros que está en auge, ¿no? Lo que más hacemos son buggies, son Can-Am Maverick, y pues bueno, prima un poco todo, ¿no? Pero antes que tener potencia como tal, que sí que es importante, pues suspensiones y frenos y un buen chasis, porque al final los raids son muy duros y los chasis pasan facturas, salen fisuras, salen pues muchos rotos, ¿no? que tienen que aguantar. Lo vimos el año pasado, sí. Lo que desarrollamos, pues sobre todo, pues chasis, frenos, suspensiones. Motor, pues bueno, para correr con cualquier motor se corre, ¿no? Pero tiene que aguantar, que al final un raid es una prueba muy dura y lo importante es el chasis, es donde vas puesto. Muy bien. Joan, oye, danos un poco una explicación de lo que es tu Harley, la potencia, la cilindrada, si lleva carburador, que imagino que llevará inyección lógicamente, suspensiones, un poquito, explícanos. Bueno, la moto es totalmente de serie, el reto era hacer una moto que todo el mundo pudiera comprar y al final, pues si quieres la moto de Joan Pedrero, pues la puedes comprar, que es la Harley Pan America, 1250 centímetros cúbicos,
150 caballos y bueno, la verdad es que es una bestia. Ya te digo, estamos súper sorprendidos porque estamos haciendo retos increíbles. El antiguo Dakar, que el Africa Eco Race, que hemos acabado, y después de 6.000 kilómetros por desierto, pues la verdad es que la moto ha ido impresionante y bueno, las características, es una moto pesada porque son 250 kilos, pero bueno, es el mercado que tiene la Maxi Trail, no es una Trail, sino es una Maxi Trail y bueno, estamos comparando con las BMW 1250, 1300, con las KTM 1290, ¿no? Pero ya te digo, funciona muy bien, una moto muy dura y muy fiable sobre todo, ¿no? Sobre todo muy fiable, sí. Sí, sí. Sigue con el motor clásico de Sí. Harley, motor en V. Sí, sí, motor en V, con el mismo motor de hace mucho tiempo y bueno, sorprendido de la primera moto que saliera ya así, ¿no? Tan robusta y tan fuerte y que fallara tan poco, ¿no? Hombre, cuando una cosa sale bien, ¿para qué vamos a cambiar? Lógicamente, sí, ¿no? Sí, no. Los americanos tienen una conciencia que es diferente a la nuestra y creo que bueno, van por una dirección muy correcta, saben lo que va bien, lo que no va bien y no se arriesgan, ¿no? Muy bien, Rubén, tú como decimos has corrido varias veces la baja. ¿Este año la corres o vas de asistencia como mecánico? Nosotros este año nos tocan otra vez trabajar. Otra vez a trabajar. Estar en la parte de atrás, ¿no? En la asistencia y bueno, es igual, se vive igual de divertido, ¿no? Al final, pues correr está muy bien, pero estar detrás y dar apoyo a los pilotos y saber que está todo ok todo el rato, pues bueno. ¿Qué vas a llevar? ¿Buggies? ¿Camiones? Sí, nosotros llevamos 3 buggies y un coche, un Toyota. Un coche. Además el Toyota de Juan Morera, que ganó el Dakar Classic y nosotros estaremos con él. ¿También vienes a correr aquí la baja? Sí, sí. A ver si me lo presentas. Sí, sí, sí. Una vez. La mujer es de Zaragoza, me parece, sí, ¿no? Sí, desde aquí de Zaragoza. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú has corrido, como hemos dicho, el Dakar. Cuéntanos alguna cosa de tus experiencias dakarianas. A ver, hombre, también. Pues Hoy nos contará John alguna que le habrá pasado seguramente. Al final no, fue mi primer Dakar y me metieron en un camión de Tú copiloto. lo corriste en Arabia, ¿no? Sí, yo corrí en el 2022. Me metieron en un camión que en principio iba de mecánico, luego me liaron, fui de copiloto y bueno, pues nos pasó de todo, ¿no? Hay unas imágenes que salíamos 8, 9, 10 camiones en una olla, que estuvimos 4 o 5 horas parados en una duna que era un encerrona, pero que no veas, y ahí estaba yo. Oye, ¿hay tanto compañerismo como dicen realmente con los camiones? Porque Sí. con los coches no, pero con los camiones yo creo que sí que hay compañerismo. Con los coches, los top al final van a lo que van, ¿no? Pero sí que hay compañerismo, pero lo de los camiones es una pasada. Yo me acuerdo de un vuelco de un camión de Bocú, que estaba el camión volcado y había como 4 camiones en una cordillera, 4 camiones en otra, solo alumbrando el vuelco para que Juventain, con el camión de KH7, le desvolcara. O sea, estábamos 10 camiones ahí parados solo para ayudar, ¿no? Para que todo saliera guay. Joan, lo que te comentaba, cuéntanos alguna anécdota, porque seguramente en tanta experiencia que te haya pasado, un día que se te haya suelto la visera del casco, que te haya roto el pantalón, yo qué sé, Bueno, que has tenido que parar por alguna emergencia. Tengo muchísimas. Se te ha metido una mosca una abeja en el casco. 15 Dakares da para mucho, casi 1 millón de kilómetros por el desierto en toda mi vida y quieras o no, pues te pasan muchísimas cosas y no recuerdo ninguna, ¿sabes? O sea, ahora no te viene a la cabeza ninguna. Una vez salí sin atar el casco de los nervios, de los primeros cascos, de los primeros años. Y en un radar pues me lo tuve que acordar, ¿no? Y también pues pérdidas, ver gente deshidratada, gente muy mal. Bueno, al final el Dakar es la carrera más dura del mundo. Nos han pasado muchas cosas buenas, muchas cosas malas también, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí enteros, que eso es muy importante y poca gente lo puede contar así. Hombre, tú has llegado a ir entre los 5 primeros, que lo sé yo. Incluso una vez en la prólogo creo que la ganaste o quedaste ahí a puntito. Sí. De la general absoluta hablamos, ¿eh? Sí, he ganado 2 etapas en toda mi carrera deportiva, 2 etapas en el Dakar, que es muchísimo. Hombre. 2 veces quinto en la general y bueno, al final pues es un currículum que parece broma, pero es muy difícil. Realmente es muy difícil ganar una etapa. Las gané con Sherco y bueno, pues la verdad es que orgulloso, ¿no? A partir de ahí pues fue mi trampolín para seguir con mi carrera deportiva y ya te digo, el Dakar pues siempre ha sido mi vida, ¿no? Oye, ¿tienes algún tipo de contrato que te ligue durante más tiempo con Harley? Sí,
Sí, sí, ahora tengo, durante este año, pues tengo este año cubierto con Harley, llevo ya 3 y bueno, pues el año que viene veremos, ¿no? Ahora tenemos un proyecto en noviembre súper fuerte que bueno, ahora estamos ahí a ver si sale y entonces pues anunciaremos si se puede hacer. ¿Qué te iba a decir? Yo hablo muchas veces con vosotros y cuando estás corriendo una prueba, cuando vas por una pista, porque es una pista, es un camino, Sí. y vas a 150, 160, habrás ido más de una vez, Y 200. y 200 por hora por un camino. Sí. Dices, ¿qué hago? ¿No te entra un tembleque que dices, No. a ver si me bajo? No. Mira, me da más miedo venir aquí a Zaragoza, por ejemplo, ir por la carretera que con los semáforos que uno va despistado, el otro no sé qué, que no en la tierra, ¿no? Para mí en la tierra pues es mi casa, ¿no? Al final estamos súper habituados a la velocidad y me acuerdo de hace 2 años en la baja hice una punta de 208 con la Harley. 208. Sí, sí, y ahora no, ahora porque está limitado a 160, pero bueno, sí, hemos sido muy rápidos y estamos muy habituados, muy acostumbrados, aparte que cuando vas a esta velocidad parece que te salgan los ojos de las gafas, ¿no? Porque vas con una tensión y vas con una concentración que no tiene nada que ver como si fueras en la ciudad, ¿no? Rubén, cuando se corre en la baja, por ejemplo, no hay que guardar nada para mañana, porque quiero decir, tú estás en un Dakar y sabes que son 20 días de etapa y sabes que vas a fuego, vas a tope, puedes ir, pero lo que no puedes ir desde el primer momento, aquí en la baja no, en la baja ya desde que te dicen 5, 4, 3, 2, 1 ya es tope, ¿no? La baja al final no son las bajas de hace 20, 25 años, ahora son etapas de 160, 180 kilómetros, hay 3 etapas, creo que este año va a haber sábado 3 y domingo 1, y ahí no te puedes dormir, ahí tienes que salir con todo, así pasa que la gente pues cada día corre más, ahora mismo hay unos coches que permiten correr mucho, ir muy rápido por zonas lentas, no te puedes hacer una idea cómo van pues, las Toyotas T1 Plus, parecen buggies de 1000 kilos y pesan 2000 o 2200. Y al final ahora hay unos supercoches que llevan unas super suspensiones que, vaya, es como un rally. Exactamente. Oye, lo que nos decía Joan, la velocidad, tus vehículos más o menos, ¿cómo van de punta velocidad más o menos? Pues ¿Qué hablamos? Un buggy de categoría T3, si no me equivoco, están limitados a 135 por hora. Pero la limitación la pone la organización. Claro, sí, es una limitación que va puesta por la categoría. Pues y llevas algún aparato por sí, satélite que si te pasas te penaliza. el mismo aparato que te hace de seguridad, por así decirlo, que es el Stella, que te permite dar aviso al de delante para adelantar o te avisa cuando alguien te está pidiendo paso, pues al final ese aparato te dice, estás llegando a tu velocidad o te has pasado. Y ya te avisa como que te has pasado. Oye, con las motos es más fácil, pero con los coches adelantar es un tema, ¿eh? Con los coches... Es bastante delicado, vamos a decirlo así. Yo he corrido en moto, la baja y en buggy, ¿no? Y con la moto yo la primera baja me acuerdo que corrías y decías, oh, cuánto polvo, ¿no? Con un buggy es que es otra historia. O sea, eso es una cantidad de polvo, pero tú te piensas que tienes el coche a 50 metros del polvo que hay y lo tienes a 300 o 400 metros. O sea, es súper peligroso. Ahí está que el aparato que llevan, tú puedes pulsar a 200 metros, ¿no? Le pides adelantamiento al delante. Si el delante es una persona civilizada, pues al final apartará y te dejará pasar. Que hay pocos. Hay pocos, sí. De hecho, todos los años todos los pilotos que hemos llevado en nuestro equipo han tenido algún rifirrafe, pues porque la gente no se quita y eso está feo. Al final, que te piten una vez, pues bueno, pero si te han pitado 3 veces es que el tío de detrás va más rápido que tú. Quítate, es más seguro para ti, más seguro para el otro. El otro día en la carrera de en Lorca creo que fue, pues un Yamaha se despistó y pasó y le arrancó la rueda a un Can-Am de los que van arriba en el Top de España. Entonces, no se dio cuenta, llegó el Yamaha por detrás en el adelantamiento y le arrancó que la rueda. no lo vería, pues. No lo quiso ver, porque le estaba avisando el aparato. Ajá. Sí. Y además, eso luego en dirección de carrera se ve. Sí, el problema es que yo creo que es más problema del amateur que el profesional, ¿no? El profesional nos vemos, tenemos nuestra rivalidad, pero tenemos muchísimo respeto, ¿no? Porque nosotros sabemos que nos jugamos la vida y hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Al final yo veo que me atrapan, yo paro, pasa, hoy por mí y mañana por ti, o sea, está clarísimo, igual que las caídas, ¿no? En las caídas hay que pararse. Los amateurs les cuesta más, ¿no? Porque parece que tengan como que demostrar.
que es diferente, ¿no? Pero que tengan que demostrar y quieren pues hacerlo así, ¿no? Pero ostras, sobre todo en el Dakar hay muchísimo respeto entre los primeros, hay mucha rivalidad, te puedes quedar, o sea, llevar mejor o peor, pero ostras, ahí hay muchísimo respeto entre nosotros. Hombre, sois profesionales, vivís prácticamente de eso, ¿no? Joan, tú te levantas por la mañana, por ejemplo, y te falta una semana para la carrera. ¿Qué haces? Porque lo que no te vas a hacer va a ser levantarte a las 12 de la mañana, pegarte dos huevos fritos con jamón. Hostia. Y... complicado. Y luego a dormir otra vez. Yo tengo una rutina muy marcada. A ver. Me han enseñado de siempre. O sea, siempre yo vengo de una familia que trabaja con excavadoras y al final levantarse temprano siempre te ayuda, para mí, para mi manera de pensar y tengo una rutina pues muy marcada, ¿no? Me levanto a las 6 de la mañana, me voy a dormir a las 9:30, 10, ceno a las 8, horario un poco francés, ¿no? Pero me funciona, ¿no? Porque al final mi trabajo es, por ejemplo, el Dakar, ¿no? Que te levantas a las 4, a las 3:30, pues no hay tanto cambio, ¿no? Hay muchos pilotos que se levantan a las 9, a las 10 y cuando llegan al Dakar, pues es un cambio muy brusco, ¿no? Entonces yo, ostras, me intento cuidar muchísimo, me gusta mucho el deporte, estar sano lo más posible y bueno, pues a mi edad, pues que... Tú vas a correr mucho, que lo veo en tus vídeos, en tus redes sociales, que corres mucho, tienes amigos incluso que te acompañan también, sí, algún sí, animal sí, también, que otro muy cariñoso. Sí, tengo dos burritos que también psicológicamente me ayudan mucho y bueno, pues al final pues te haces tu rutina, tu trabajo te marca tus horarios y buscas siempre el límite y lo mejor, ¿no? Para estar siempre al 100% e intentar luchar siempre al máximo. Al final yo tengo 46 años y estoy corriendo con la élite de los jóvenes y estoy ahí, ¿no? Eso no es casualidad. Sí, eso pero es, tus condiciones físicas son... Exacto, es mucho trabajo de muchos años y conocerte muy bien, ¿no? Tu cuerpo, tu mente, ¿no? Rubén, así como Joan se prepara de esta manera, tú, aparte como mecánico, como técnico, cuando dices voy a llevar a estos dos buggies, ¿qué me llevo? Porque claro, pues basta que lo que te haga falta no lo vas a llevar. Eso estarán diciendo ahora pues mis mecánicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cada carrera, pues como 2 semanas antes o así, se cierra, ¿no? Con los pilotos. Oye, pues vamos a llevar, en este caso, 3 buggies, ¿no? ¿Qué es lo que puede romper un buggy? Pues rodillos del variador, palieres, manguetas, rodamientos, rótulas, todo eso. Nosotros tenemos ya un stock bastante grande de recambios y lo que se hace es coger un aprovisionamiento, ¿no? Se prepara el camión, tenemos un camión donde llevamos todos los recambios, la herramienta y demás, y se meten pues rótulas, rodamientos, manguetas, palieres, cosas que no te imaginas que se van a romper, que al final se acaban rompiendo, pues de todo eso llevamos un cárdanes, diferenciales, una caja de cambios, un motor, porque al final si la carrera lo permite y el piloto rompe el motor, nosotros tenemos que por lo menos ofrecerle cambiar el motor, ¿no? Que al final es nuestro trabajo. ¿Y no penalizan por cambiar el motor como en la Fórmula 1? Sí, pero hay veces que, bueno, nosotros hace 2 años ganamos el Campeonato de España en categoría 6x6, el año pasado hicimos segundos en categoría T3, que es la categoría top de los buggies, este año vamos primeros del Campeonato de España de categoría T3 y al final mejor penalizar 5 horas y puntuar algo, mínimo lo que sea, o no, que la carrera no te cuente como un abandono y terminar. Entonces, pues bueno, hay que dar solución a los problemas que vienen. Seguro que sí. El año pasado te vimos que tuviste un apuro con una mangueta trasera de un buggy que estaba ahí tenías un problema, al final no sé si abandonó el piloto, no abandonó, había que soldar. Fue la Ford. Fue la Ford. Sí, la Ford, la T1. la Ranger sí, esta... Sí, es que se le partieron los espárragos de la rueda, arrancó la rueda entera y tuvimos ahí un berenjenal chulo. No pudo salir. O sea, podía haber salido, pero al final es un piloto que él cuenta con sus propios recambios y si no hay, pues no puedes hacer nada. Pero bueno. Joan, ¿qué le vamos a pedir a la baja este año? A ver, cuéntanos alguna cosa, hombre. Bueno, sobre todo que nos respete, que no tengamos caídas, que lo pasamos bien. Si llueve un poquito mejor, quizás, ¿o qué? Estoy ahí, hombre, un poquito sí que iría bien, ¿no? Pero bueno, que nos respete, que sobre todo con las caídas, con toda la gente, la afición, que es una afición increíble
y que vengan a pasarlo bien, que hay espectáculo asegurado y que la vamos a liar seguro. Hombre, cuando vais con las motos, y bueno, cuando va también como Rubén, cuando vais con los coches, en los pasos estos de agua, en las zonas que hay un pequeño barranco, Sí. el público, vamos, os adora, porque Sí. ya tienes fans por todos sitios. Sí, ahí no nos gusta tanto los pasos de agua porque al final en 5 metros te juegas la carrera, pero bueno, al final es parte de la carrera y bueno, la afición Una está vez te pasó, está por ahí. que te corte, que en un paso, no sé si en la baja o en una prueba, quizás fuera en otra prueba que no en la baja, te metiste, había un peñasco, no lo viste, se te cayó la moto y perdiste bastante tiempo. No, yo No. no, porque siempre intento evitarlo, siempre intento, vamos, Pues, el agua. Lo habré soñado. Sí, no, el agua siempre con mucho respeto y muy a poco y luego ya ganaremos tiempo. Aquí realmente que los pasos de agua son pequeños. Porque... Bueno, hay alguno que te cubre la moto casi, ¿eh? Sí. Sí, hay alguno que para qué, sí, porque pasan los camiones, hacen la rodera y no es fácil, porque no se ve. ¿Los bugs qué tal pasan por el agua, Rubén? Pues los buggies pasan casi prácticamente igual de mal que las motos. Claro, porque ahí no hay carrocería realmente, hay una pequeña carrocería, Claro. pero el agua puede entrar por todos sitios, ¿no? No te puedes caer. Bueno, hay gente que de intentar vadear la poza, ¿no? Típica esta que hay en una etapa, no recuerdo. En Barachina tienes en otra y otra en Perales de Alfambra, por ahí también, arriba de Alfambra. Creo que es. Sí. Pues hay gente que se ha puesto nervioso y acaba volcando por intentar evitar. Sí, hubo hace 2 años uno que volcó. Yo recuerdo la baja que corrí en el 2019, creo que fue, o el 20, que pasé a tope y libré pues de milagro, ¿no? Ahí te juegas a romper un motor, que tendré agua a la admisión. Ahora te metes en el Instagram de la Baja Aragón y aún sale el vídeo, ¿no? Y dices, mira qué vídeo. Claro. Y dices, estaba loco. O sea, pasé, me tiré a tope, hice toda la poza a tope y no me pasó nada, pues fue mera suerte. Hay gente que este año pues ya ha roto un motor por coger un charco mal. Luego la sensación de, por ejemplo, si esa poza la coges por la mañana, todo el día mojado, porque la moto te secas o puede que te seques. En el buggy no te vas a secar, ni tú, ni los asientos, ni los arneses. Eso es un nido de fango, de agua que no veas. Entonces la gente se lo suele tomar con bastante delicadeza. Rubén, yo por ejemplo quiero alquilar un coche para correr la baja. ¿Tú tienes? Sí, nosotros tenemos ¿Tienes dos vehículos TT. dos Sí. Can-Am de estos? Sí. ¿Qué me cobras? ¿A Pues- precio especial? A ver, más o Somos menos amigos. una Baja Aragón bien hecha, quiere decir, pues con los recambios que tocan, con el mantenimiento preventivo que toca de etapa a etapa y demás. Si no te pasa nada con la inscripción, que la inscripción ya son 3.200 y lo que está este año, pues ¿Y tú gestionas todo? ¿Hasta la inscripción la gestionas también? sí, podemos hacerlo, sí. Te puedo poner hasta la ropa si quieres. Al final damos el servicio de ir con tu casco y montarte en el coche y a correr. Entonces, más o menos, una Baja Aragón, la carrera con un test como 2 semanas antes o así para coger un poco de feeling con el coche, neumáticos nuevos, todo, ¿no? Ir y montarte, eso suele estar como en unos entre 15 y 17.000 euros, más o menos, que es mucho dinero. Es bastante dinero. Bueno, a lo mejor para ti y para mí es mucho dinero, pero habrá gente que seguramente lo podrá pagar. A ver, nosotros tenemos todos los coches cerrados. Al final es un deporte que es un deporte caro y hay que asumir que es un deporte caro, pero que tiene su público y bueno, ahí está. Oye, vienen a correr muchos pilotos del este, rusos, lituanos. ¿Cómo lo vemos eso? Al final, como es una carrera del mundial, pues viene gente de todo el mundo y bueno, pues al final ahí están, ¿no? Y están. Hay que aceptarlos, pero tienen nivel, porque claro, yo creo que esta gente viene porque tiene muchísimo dinero también. No, la gente corre, ¿eh? Hoy en día, no sé, creo que había 120 o 130 equipos de coches de FIA. Todos corren. Ahí hasta el más tonto que digo yo no corre muchísimo. Hoy en día todo el mundo corre mucho. Puede haber 10 que no corran, pero es que el resto van con el cuchillo entre los dientes. ¿Y en moto, Joan? En moto ahí ¿Qué nivel tenéis? está lleno ¿En de tu loco. categoría hay mucha competencia? Este año sí, este año la verdad es que estoy un poco pues como enfadado, pero ostras, por el tema de la categoría, ¿no? La categoría Maxi Trail han puesto incluso hasta de 600 para arriba de cilindrada. ¿Tienes más compañeros que corran con Harley? No hay ningún loco más. No, hombre. Ningún loco más. No, pero ya te digo, esto de la categoría me mosquea porque al final tengo que correr contra
contra motos de enduro y bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo sale al final, pero bueno, nosotros daremos a tope e intentar ganar todo. Y hablamos en España, pero en Europa, o cuando vas a, por ejemplo, que has corrido un rally en Anatolia, en Asia Menor, has corrido también en Marruecos, ahí van pilotos de todo el mundo. Sí. Un piloto que te haga un poquito de sombra, porque tú casi todos los has ganado, casi todos los rallies. Con estas motos no tengo muchos rivales, ¿eh? O sea, igualdad de condiciones, de momento no me ha ganado a nadie, de momento. Con igualdad de condiciones, la misma cilindrada, todo esto. ¿Y alguien que te haga un poquito de que te pillo? Bueno, siempre salen chicos jóvenes que están ahí, pero bueno, supongo pero con motos grandes no los he visto, ¿eh? No, les falta un poco también la cabeza y bueno, no es fácil llevar esta moto. Tienes que tener muchísima experiencia, siempre tienes que precaver lo que puede hacerte la moto. Hombre, yo pienso una cosa, yo que soy un poco alto, tú eres muchísimo más que yo, tú mides 1,93 por lo menos, o 94. 1,90. No, más. Y ahora voy bajando ya. Yo creo que los que somos un poco grandones, estas motos nos va bien, porque muchas veces te subes en una moto, en una Kawa, o te subes, en cualquier otra moto, y ves que vas un poquito como encogido, ¿no? Sin embargo, estas motos te permiten ir relajado, aunque vayas por una pista, ¿no? Sí, en estas vas bien, vas cómodo, sobre todo cómodo, porque tiene un asiento de 40 centímetros y la verdad es que súper cómodo, pero ya te digo, para personas más grandes como nosotros sí que nos va bien, es una ventaja. ¿Y los buggies qué tal? ¿Qué tal plantel tenéis este año? ¿Tenéis pilotos así aquí aragoneses? ¿A quién lleváis este año? Sí, pues hombre, aquí en Aragón ahora mismo hay bastante... Oye, se atira mucho la gente al buggy ahora, ¿verdad? Sí, es que al final yo corrí en moto, he probado creo que todo, ¿no? Y la moto es muy divertida, a mí es quizá lo que más me gusta, pero es que el buggy va dentro de una jaula antivuelco. Entonces, si tienes un accidente, que al final una baja, un raid, es una carrera que tiene un punto de peligro bastante alto, ¿no? Porque no sabes lo que viene, no es un rally, no sabes si la curva es más abierta, más cerrada o qué hay detrás, si hay un rasante. O sea, ahí no puedes entrenar, no te dejan entrenar. No, aquí hay un roadbook y a lo mejor pues hay notas cada 100 metros, 80, 200, lo que sea, o 3, 4, 5 kilómetros sin notas. Entonces, yo creo que la gente, y de hecho mucha gente, ¿no?, está en auge ahora el tema de los buggies, por esto es una categoría que no es como un coche, porque antes os he dicho que correr con un buggy pues puede ser 17, 18, 15, pero es que con un coche puede ser el triple. Entonces, bueno, es algo que está comedido. Pero vosotros corréis en una categoría especial, ¿no?, que dijéramos. Sí, es la categoría, bueno, para buggies hay tres categorías, ¿no? Side by side, que es como buggies de serie, T4, que es un coche que ya con chasis FIA, con una serie de medidas de seguridad un poco más especiales, pero es casi de serie, y T3, que es como prototipos ligeros. Oye, Nasser Al-Attiyah corre este año con un Taurus T3. Sí. ¿Eso qué es? Eso es ahora mismo... ¿Lleva motor Yamaha? No, creo que lleva Volkswagen. Ah, sí, un motor Volkswagen de 3 cilindros, sí, de 1000 centímetros cúbicos. Sí, ahora mismo yo creo que es el mejor coche que hay para competir en la categoría T3. Pero este hombre que está acostumbrado a correr con unas máquinas bestiales... Corre con lo que sea. Nasser, las cosas como son. Un tío muy majo además, ¿eh? Una persona majísima. Nosotros, cuando vamos a su circuito, la verdad que siempre súper bien. Pero es que Nasser corre con lo que sea. O sea, tiene el coche y es el piloto. Pues muy bien, os agradecemos mucho vuestra presencia. Te deseamos, Joan, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. No solamente en Navaja, sino en toda tu trayectoria, ¿eh? Gracias por tu visita. Y a ti, Rubén, lo mismo. Mucho éxito en tu negocio, en el alquiler de coches de carreras. Y nada, pues muchísimas gracias. Despedimos para ustedes este programa especial sobre la baja y ahora hablaremos en una segunda parte más bien de apartados técnicos de los automóviles que seguramente también les va a interesar. Muchas gracias. Vive la Baja Aragón 2024 en 7 Zaragoza Televisión. Entrevistas con los pilotos, resúmenes, reportajes y todos los resultados en Top Motor Aragón. Un programa conducido por Goyo Legaz que nos acerca la actualidad del mundo del motor de las 2 y las 4 ruedas. Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Como hemos dicho hace un momento, en el mundo del automóvil se está produciendo una transición bastante complicada, delicada, peligrosa, pero aquí tenemos a todo un experto, Juan Carlos Andrés, profesor de la Escuela de Salesianos, del Colegio Salesianos, y que realmente está muy al día de todas estas nuevas tecnologías, y le vamos a preguntar, Juan Carlos, lo primero, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien, Goyo, gracias por invitarme.
Oye, ¿cómo vemos, fuera del micrófono tú y yo lo hablamos Sí. muchas veces, esta transición que se está produciendo? Sí. Porque claro, pasar de un motor de combustión a un motor eléctrico es complicado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hemos hecho muchas conversaciones de estas, Goyo, ¿verdad? Y yo cada día me estoy convirtiendo un poquito más escéptico en este cambio, que nos están intentando un poco, no sé cómo lo verás tú, colarnos por una puerta falsa, por una puerta de atrás. Entonces, esta transición no creo que se pueda hacer en 3 años, ni 4, ni 5, ni 10. ¿vale? Sabes que para el 2050, en teoría, Bueno, tenemos que tener 0 emisiones, total. Y para 2035 el comisario europeo Thierry Breton ha dicho que el motor de combustión que fuera. 2035 para Europa. Para Europa. Pero ha dicho que los fabricantes sigan produciendo motores de combustión para venderlos a África. Perdón, ¿cómo? Hombre, es que estas cosas... una contradicción, ¿no? Hombre, vamos a ver, es decir... O sea, los europeos tenemos que pagar los platos rotos de qué exactamente, ¿no? Somos los más obedientes en cuanto a las emisiones de CO2 y luego los que tenemos que pagar más esta transición. Pero sí, es complicada y si quieres pues iremos profundizando un poco en los tipos de coches que hoy la tecnología actual, ¿tú sabes la cantidad de energía que podemos ponerle a un coche diferente para tenerlo en marcha renovable y no renovable, pero un montón de tecnología? Y bueno, vamos. ¿Te parece bien que hablemos primero de los coches híbridos eléctricos? Sí, perfecto, sí. Bueno, primero, te comentaba antes fuera del micrófono. Sí. Para empezar, si tenemos un coche con baterías, Sí. ¿el voltaje al que trabaja esa? Sí, bueno, es lo que hablamos antes. Hay diferentes voltajes, ¿vale? Lo normal es que los híbridos convencionales los que conoce todo el mundo, estén trabajando del orden de más de 200 voltios. ¿Vale? 200 voltios ya es una 200 buena voltios, descarga, ¿eh? No, Si no 200 estás voltios preparado- es mortal, ¿vale? Es mortal. En automoción no tenemos la misma consideración de altas tensiones que tienen el sector eléctrico, ¿vale? Para nosotros ya 60-70 voltios es alta tensión en un coche. No lo es para el sector eléctrico, ¿vale? Por tanto, los riesgos eléctricos que conlleva un coche de estos en su manipulación son muy altos, de carácter de tipo mortal. En el caso de un accidente hay que tener todo muy clarito cuando uno se mete en un coche eléctrico. Tiene que haber un protocolo para Tiene que manipular haber. herramientas y demás. Vosotros, me imagino Sí. que en el colegio también esa asignatura la tendréis presente. Sí, bueno, tenemos un kit de herramientas para vehículo eléctrico. La verdad es que esta transición, como hablábamos, se está produciendo muy lentamente. Ni siquiera el Ministerio de Educación ha puesto planes de estudios todavía. Esto que lo sepa todo el mundo. No hay planes de estudios todavía. Estamos hablando de que esto ya está. Y bueno, pues empezando por la herramienta, que tiene que estar totalmente aislada, ¿vale? Claro. Que es lo mínimo. Pero a partir de aquí pues surgen temas que para un taller, sinceramente lo veo casi imposible para algunos talleres. O sea, la gente tiene que saber que si entra un coche eléctrico a un taller hoy en día, hay que dejar un círculo de seguridad de 3 metros, de entre 0,5 y 3 metros. Sí, ¿Qué me estás diciendo? sí. Lo que llama el protocolo zona peligrosa. La zona peligrosa es donde hay un punto de tensión mortal. Alrededor de esa zona, que tiene que estar efectivamente bien señalizada y bien tapada, ahí no puede acceder nadie, bajo ningún concepto que no sea el mecánico autorizado para tocar ese punto de trabajo. Estamos hablando de entre medio metro y 3 metros de radio. ¿Qué taller hoy en día, de barrio, que no sea un concesionario, puede meter un coche eléctrico en su taller y dejar una zona prácticamente libre de ese coche? Yo de los que conozco, ninguno sinceramente. Ninguno. Eso solo por tema de riesgo eléctrico. Y cuidado, es que no se limita a 3 metros. Hablamos luego el protocolo habla de unas zonas que se van extendiendo hasta 700 metros. O sea, cuidado, que esto no es ninguna tontería. O sea, pasa que la zona peligrosa la ceñimos entre 0,5 y 3 metros, más o menos. Y ahí tienen que trabajar 2 mecánicos, que esto todo el mundo no lo sabe. 2 mecánicos. Uno el que manipula el vehículo y otro que estaría fuera de la zona de seguridad, aproximadamente a esos 3 metros, con una pértiga de esa distancia, que en el caso de electrocución del mecánico que está manipulando, tire de él y lo saque de la electrocución. Es una pértiga que parece, yo qué sé, como si fueras a pescar tiburones ahí. Ahora están viendo que la pértiga es una cosa muy extraña, muy rara, y al mecánico le ponen un arnés tipo montañero, sí, con una cuerda que sale fuera de la zona peligrosa,
y en el caso de electrocución hay que tirar de él. ¿Tú crees que eso se respeta incluso en grandes talleres? Yo creo que no, porque es que no hay zona. A ver, estamos hablando de talleres pequeños que no van a poder cumplir con estos protocolos. Concesionarios sí, porque lógicamente tienen espacio. Pueden preparar a sus mecánicos, porque otra cosa es la formación. No puede entrar a un coche eléctrico ningún mecánico que no esté formado. Entonces, un taller pequeño no tiene posibilidad. Eso solo en riesgo eléctrico, Goyo, que luego está el riesgo térmico y el riesgo químico, que eso ya... Claro, porque si realmente un coche eléctrico puede hacer como un Tesla, por decirlo así, tiene una autonomía de, yo qué sé, 800 kilómetros, tú sabes la cantidad de energía que almacenan esas baterías. Sí, esa energía se puede transmitir y pueden producir, ¿el qué pueden producir? Mira, las baterías de litio tienen un problema que ya lo sabemos desde siempre, las baterías de cualquier móvil lo tienen, ¿vale? Que por sobrecargas de temperatura, aproximadamente a los 70 grados, 71 grados, ¿vale? En 60 grados ya hay que estar con alerta, tiene que haber sistemas electrónicos que vigilen esas baterías. Por encima de 70 grados, corre, salte de allí porque eso va a explosionar. Entran en lo que se llama una fuga térmica. Una fuga térmica es una reacción en cadena, sin oxígeno, por tanto, los bomberos no pueden apagarlo quitándole el oxígeno, que desencadena temperaturas del orden de más de 700 grados. En el caso de un impacto de un coche eléctrico, si llega a un taller, por ejemplo, un coche de impacto, tú no sabes en qué momento puede ponerse a incendiarse esa batería. No lo sabes. Con lo cual tiene que estar en cuarentena 48 horas. ¿Y qué significa en cuarentena un coche? Pues como no hay solución, porque ¿dónde lo tienes? Pues lo tienes en medio de un descampado allí. En Alemania han optado muchos talleres por comprar un contenedor de barco y el coche que viene de golpe se le mete dentro del contenedor, se queda 3 días ahí o los 2 días, si no ha incendiado se le saca y se puede manipular. Esto es por riesgo térmico, por riesgo de incendio. O sea, solo esto. Y bueno, para apagar un incendio de estos... Eso es complicado porque todos estamos viendo cantidad de vídeos y que no se puede apagar un coche eléctrico. Se puede apagar, lógicamente, pero la gente no sabe que los bomberos ya han inventado varios protocolos, ¿vale? Ya tienen bastantes protocolos inventados para apagarlo, entre comillas, apagarlo. Estamos hablando de que es un incendio que se autogestiona solo, que no necesita oxígeno, ¿vale? Es una combustión entre cátodo y ánodo y electrolito, y eso solito se lo come y se lo guisa. Entonces, cuando entra en incendio, prácticamente es inapagable. Están hablando de que necesitamos 36 veces más agua que para apagar un coche de gasolina que se ha incendiado en medio de la Plaza de España. Están hablando de más de 130.000 litros de agua para apagar un coche eléctrico. 130.000 litros de agua. Hay métodos surrealistas. ¿Cuántos son? 3 o 4 cisternas, ¿no? Bueno, pues mira, hay un método surrealista, que es un contenedor de barco, se llena de agua salina, se coge con una grúa al coche y se le mete dentro del... Pero ¿y quién le pone la grúa al coche ardiendo? Claro, es que... Es que todo esto es surrealista, Goyo. O sea, es surrealista. Hay otro procedimiento, bomberos franceses, si no me equivoco, han inventado como un estoque de torero, pero gigante, una espada, se clava en el centro del coche y se le enchufa la manguera de bomberos y se tiene pues echando agua allí un día o lo que haga falta hasta que eso baja la temperatura, porque se apaga porque la reacción en cadena pues ya no puede seguir produciéndose, ¿no? No porque le quites el oxígeno, porque eso no tiene solución. Otro procedimiento, echar una manta térmica encima del coche. Entonces lo único que hace es que el fuego pues no se pueda extender, no se pueda mover, no puedas hacerte... Pero eso es riesgo térmico, riesgo eléctrico, y luego tienes riesgo químico si hay un derrame de esas baterías en un taller, porque eso produce ácido fluorhídrico, que eso pues, es muy corrosivo. Oye, una cosa, no sé si es leyenda negra o no, sí. Es verdad que hay empresas de transporte, piensa el Eurostar, el tren que va de Inglaterra a Francia, que han prohibido ya meter coches eléctricos. Sí, y no solo eso, y en muchos garajes, en muchos países ya están prohibiéndolos, porque en un incendio, yo recuerdo, hablaron de un buque mercante donde se incendió un coche eléctrico y bueno, arrasó allí con la bodega de coches. Sí, las compañías de seguros creo que se están un poco lavando las manos, como diciendo, a ver quién se hace cargo de este coche,
En el caso de que se incendie, si se te lleva por delante 100 coches, ¿qué pasa aquí? ¿Quién se hace cargo de esos 100 coches, no? Esto está todavía en agua de borrajitas, pero ya llegará el momento de ponerlo por escrito. Ya. Las compañías de seguros no tienen muy claro todo este tema. Bueno, sabes que en tranvías de países europeos están prohibiendo meter patinetes eléctricos, ¿eh? Por incendio. Que las baterías también son de litio. Igual, es el mismo que tecnología que un móvil. Es una tecnología que es litio, al final es litio y tiene ese riesgo térmico. Porque, además, lo hemos hablado hace muchos años tú y yo también, que hacer un coche dijéramos que emplee un combustible sintético como es el hidrógeno, realmente no es excesivamente complicado tampoco, ¿no? Bueno, pues mira, ya tenemos... ¿Se puede hacer de dos maneras? ¿Me comentaste? Sí, mira, hoy Toyota, sabes que yo cuando digo a los chicos, digo, mira, vosotros fijaros en los fabricantes, a ver a dónde miran, ¿vale? Porque Toyota es el mayor productor de vehículos del mundo. Hombre, ¿y Toyota dónde ha mirado? Donde ha mirado Toyota, siempre ha mirado al futuro. Siempre ha mirado al futuro y ha acertado. Ya tiene en el mercado un vehículo de hidrógeno, ¿vale? Bueno, sí, y Nissan también tiene alguno. ¿Cómo le ha llamado? Toyota Mirai. Mirai, que la gente lo sepa, significa en japonés futuro. O sea, que Toyota, el Toyota del futuro le ha llamado. Ya está funcionando con hidrógeno, ¿vale? Lógicamente, ese hidrógeno, si queremos que sea renovable, es decir, que no salga de energías fósiles, tenemos que hablar de hidrógeno verde, que está muy ahora, no sé si los que nos escuchan han oído hablar del hidrógeno verde. Sabes que el hidrógeno se clasifica por sus colores. Tenemos tantos colores como arcoíris para el hidrógeno, ¿vale? Entonces tenemos 3 colores de hidrógeno que serían los que no emitirían CO2 a la atmósfera, ¿vale? Que sería el problema de efecto invernadero. El verde, el rosa y el azul, ¿vale? El resto, pues todos son colores más feos. El gris es el que manejamos ahora, ¿vale? Que es el 75% del hidrógeno que producimos, es gris. ¿Por qué las electrolineras que se pusieron para la Expo en el 2008 prácticamente Bueno, han pues porque el desaparecido? hidrógeno ha sido una montaña rusa, tecnológicamente. Pareció que iba a ser todo, bajó, vuelve a subir, vuelve a bajar, y ahí está, no se sabe todavía. Mira, la gran ventaja del hidrógeno para mí, que no la tiene la electricidad, es el almacenamiento. Porque tú puedes almacenar hidrógeno, ¿vale? Ni siquiera almacenarlo. Tú, una electrolinera, tiene su electrolizador y produce hidrógeno. No tiene por qué almacenar millones de litros, ¿vale? Tal como va produciendo, va cargando coches, ¿vale? Entonces, tú, claro, a la gente hay que decirle también que almacenar hidrógeno en un coche es a 700 bares. Es un poco... Cuidado. Es una presión un poco... Una presión... A tener en cuenta. A tener en cuenta. Pero son unos depósitos de altísima resistencia, enormes, gigantes. Bueno, en el Toyota Mirai son 2 depósitos, uno longitudinal, otro transversal, y bueno, deben ser paredes como esta mesa. Sí. Pero si se produce con hidrógeno verde. Perdona un momento. Sí. A ver, hemos hablado del hidrógeno, ¿vale? Sí. Pero el hidrógeno se puede, dijéramos, aplicar en automoción de 2 maneras. De 2 maneras. Con la pila de hidrógeno. Correcto. O bien empleando o bien como un motor de... un motor de combustión, de pistones. Exactamente igual. Es la misma. En ambos casos se produce la misma emisión, que es vapor de agua. Las dos producen vapor de agua. O bien se mete en un motor de combustión interna y funcionaría como un motor de gasolina, no diésel, como si fuera un gasolina, como si fuera un GLP, vamos a llamarle así, un gas líquido de petróleo, pero en vez de gas sería hidrógeno, ¿vale? Hay que cambiar los parámetros del motor, porque lógicamente el hidrógeno tiene otras características detonantes, pero al final es un motor de combustión interna que por el tubo de escape sacaría vapor de agua. Y luego meteríamos el hidrógeno en una pila de combustible. Esa pila de combustible lo que hace es meter oxígeno e hidrógeno. Y ahí se genera esa electricidad. A la pila le llamamos pila, pero sería como una especie de una batería. Se le llama celda, así, sí, es una celda de hidrógeno, se le llama. Sí. Pero bueno, al final... Que parece que decimos pila, parece que sea una cosa del tamaño... Es una tecnología bastante compleja, bastante importante, pero sí produces electricidad. Esa electricidad pues, te permite mover un motor. ¿El Toyota Mirai qué sistema lleva de los dos? El Toyota Mirai lleva generador de celda de hidrógeno. Celda. Sí, no es de combustión interna. Honda sacó también un motor hace unos años. Claro, Honda y lo tiene todavía. Está. Te venden el coche y la electrolinera en tu casa también. Sí. Bueno, y luego las electrolineras, desde la última vez que hablamos, Goyo, ha evolucionado esto de la electrólisis, pues que ya no hablamos de electrólisis salina,
con agua de sal, esa ya está fuera de juego. Ahora estamos hablando de electrolizadores, de polímeros son unos plásticos, o sea, no es agua salina. Entonces, se llama electrolizador polímero protónico, ¿vale? Porque realmente es agua pura lo que lleva, agua pura. Esto es otro problema. Agua pura, ¿eh? Agua pura, pero pura. No puede llevar sales, no puede llevar nada. El electrolito plástico es el que hace conducir la electricidad. ¿Y por qué se ha quitado la electrolisis salina? Porque su rendimiento era de un 30%, era muy poquito. Y ya el polímero protónico ya es un 80%. Pero ya están investigando otro más moderno que no necesitará electricidad, se hará con calor. Sí. Y los japoneses ya están investigando con esos electrolizadores para producir hidrógeno rojo. Se han inventado otro color. Aquí por colores que no sea. Sí. Aquí colores tenemos para dar y vender. Sería mediante todo el calor que sale de una central nuclear, que es enorme, es sometido a un nuevo electrolizador de electrolito sólido que se llama, de óxido sólido. Solo con ese calor produciríamos hidrógeno. ¿Te acuerdas que te comenté que, sí. O sea que yo estoy vinculado al mundo del automóvil de toda mi vida, ¿no? Sí. Y una vez hablé con un muchacho normal, ¿eh? No creas tú, simplemente le gustaba un poco hacer experimentos, que se había fabricado en un Seat Ibiza normal, de gasolina. Sí. Había fabricado un sistema para ir con una bombona de agua, con dos electrolitos, ese gas hidrógeno lo metía al motor y se ahorraba un montón. Mira, ¿Qué peligro tiene eso? A ver, para decir que la gente que no lo haga así como así. Yo te voy a decir una cosa. Yo tuve un antiguo alumno que se puso un sistema de esos en su coche y luego me lo regaló. Peligro, ¿eh? Y yo con los chicos... ¿por qué? Sí, porque, hombre, no dejas el hidrógeno, es altamente explosivo, ¿no? Sí. Yo ahora últimamente no hago muchos experimentos con él. Los chicos, bueno, con esto lo digo, bueno, espera un momento. Y producir hidrógeno es súper sencillo. Con el método antiguo es agua con sal, agua con bicarbonato, y a partir de aquí le metes electricidad y tienes hidrógeno. Con una llamita le haces arder el hidrógeno, ¿vale? O sea, es altamente sencillo. A ver, la realidad es que ese sistema, que la gente no crea, eso no es la panacea, porque ¿dónde sacas la energía eléctrica? Del alternador, pero el alternador mueve el motor de combustión interna. En realidad lo que haces es un problema de eficiencias. No es un problema de que tú puedas ganar ahí, no. Siempre es más eficiente el qué. El hidrógeno, vale, pues si produces hidrógeno, tu combustión es más eficiente. Ganas un poquito por eso, pero tienes que producirlo en el coche, que es a través del alternador, que lo mueve la gasolina. O sea, que la gente no crea que aquí es nada gratis. No. Es un problema de rendimientos, simplemente de rendimientos, ¿no? Y sí, yo en el colegio les hago hidrógeno. Pero pasa que ya no lo conecto porque, en fin, cualquier día saldremos de las noticias por otra cosa que no se la enseña. Bueno, y ahora ya cambiando un poquito, no cambiando de tema, sino tú me estás comentando antes que realmente quizás estamos yéndonos demasiado hacia el vehículo eléctrico cuando hay unos combustibles ahora que son biocombustibles, pueden ser los derivados de desechos orgánicos, por decirlo así, incluso cáscaras de almendras, cortezas, madera, aceite de freír, reciclado. Y más allá de lo que te va a Y luego también, bueno, pues hablamos un poco de los biológicos. Mira, yo creo que hay un 10% ya de ese combustible biológico que se añade ya al normal, ¿eh? Ah, sí, claro. Desde el 2015 creo que hay una normativa que el combustible que empleamos, bien sea gasolina o todos gasoil, llevan... Sí, claro. Mira, la gasolina tiene por ley, lleva entre un 5 y un 8% de etanol. Tiene que llevarlo, ¿vale? Sí. Pues porque al fin y al cabo produces etanol, está subvencionado, en fin, pues de alguna manera eso lo tienes vivo, ¿no? Ese sector, ¿vale? Y en gasoil también tiene que llevar biocombustible por ley, obligatoriamente, ¿vale? Tiene que llevar, todos los gasoiles llevan biocombustibles. Ahí hay una razón técnica, que muchos técnicos de automoción no lo saben. Cuando se quitó el azufre del petróleo para hacer gasoil, igual la gente no sabe que el azufre es un buen lubricante y se utilizaba para lubricar las bombas de inyección antiguas mecánicas. ¿Qué pasó? Que se quitó el azufre y esas bombas de inyección se quedaron sin lubricar. Y hubo que echar un aditivo, si no las bombas de inyección... Me acuerdo de aquello. Sí. Adiós, bombas de inyección.
y se dieron cuenta que los biocombustibles, los gasoiles biológicos, son lubricantes. Dijeron, bueno, pues mira, le añadimos un poquito al gasoil y ya tenemos ese efecto lubricante, que luego ya le pondremos aditivo, pero bueno, ya tenemos un efecto lubricante. Y efectivamente, todos los combustibles actualmente tienen que llevar etanol y tienen que llevar biodiesel, ¿vale? Por ley, obligatoriamente. Pero es que realmente hoy tenemos tecnologías para hacer combustibles sintéticos, gasolina como la que lleva un coche. Hombre, hay una refinería en Murcia y se Sí. está preparando otra en Puerto Llano que pueden desarrollar hasta cerca de 240 millones de toneladas al año de biocombustible, ¿eh? O sea, ya nos están poniendo las pilas, por lo menos lo Sí. que es en España, lo que es Repsol, está ya Sí. muy al día en este tema. Pero ya no biocombustible. A ver, esto que te voy a decir es biocombustible, pero es que llega más allá, es un paso más allá. Hoy estamos hablando de que podemos fabricar combustibles como gasolinas y gasoiles a partir de dos cosas, de dos productos. Uno, el que queremos eliminar de la atmósfera, que es el CO2, que es el que nos está aquí liando todo, ¿no? Con ese CO2 de la atmósfera capturado e hidrógeno verde, es decir, hidrógeno que produciríamos con molinos de viento o con paneles solares, con estos dos elementos producimos gasolina. Sí, Me están contando. os estoy contando. No energía, sino que producimos Gasolina. gasolina. Y gasoil. Sí. Lo que se llama una gasolina sintética. Se hace con una reacción química, ¿vale? Que se llama Fischer, y a partir de esa reacción química se coge el CO2 de la atmósfera. Que hay mucho, además. Que tenemos, y nos sobra, por lo visto, que es lo que queremos quitar. Sí. Sacamos CO2 de la atmósfera, ese CO2 lo convertimos en monóxido de carbono, ese es el problema, ese es el hándicap que tiene la creación de combustibles sintéticos, ¿vale? Es dióxido Que hay de que carbono. cambiar a dióxido de carbono, y hace falta una energía importante. Y dióxido de carbono e hidrógeno verde, esos dos, metidos en una celda en un combustible, en un sistema para que produzca la reacción química, de allí sacamos gasolina. Gasolina y gasoil. Como la gasolina que sale del petróleo, exactamente la misma, con una diferencia mucho más refinada, mucho más chuli. Entonces, de momento, tenemos motores de combustión por días. Pues mira, no lo sé. Te comentaba antes, el comisario europeo ¿cómo se llama? Mira, ahora estaba hablando de la chuletica. El comisario el Thierry Breton, que salió el año pasado diciendo que en el 2035 Europa se olvide de los motores de combustión. Pero es una contradicción lo que tú dices. Europa, el otro día vi Pero que los pueden vender a África. Mundi, y estaba en azul todo lo que es Europa, digamos, Sí. Europa, Mercado Común y Unión Europea, Sí. y el resto del mundo no. No. ¿Y qué ganamos con eso? No tiene pues porque ninguna yo lógica, creo ¿no? que aquí hay unas prisas ideológicas por cambiarnos esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que países, menos mal que está Alemania ahí. Nosotros no estamos en ese tema, pero está Alemania, está Italia, está Reino. ¿Qué han dicho? Le han dicho a Europa, bueno, a ver, me parece muy Que bien. no lo vamos a pensar. Vamos a ver qué pasa con los combustibles sintéticos a partir de CO2. Vamos a ver cómo está esta tecnología. Hoy está en pañales, ¿eh? Hoy un litro de gasolina valdría 10 euros con CO2 y hidrógeno. ¿Vale? Hoy. Hoy también está a 1,50 la gasolina, nunca lo pensaríamos, o 1,70. ¿Sí o no? Pero bueno, ahora mismo no es comercializable. Pero es una tecnología que está allí, solo es un problema de escalar la producción. Desarrollarla y es un problema de escalas, ¿eh? Pero está ahí. Y luego, por supuesto, biocombustibles. Etanoles, bioetanoles, gas natural comprimido que puede salir ya de reformados totalmente sintéticos. O sea, es decir, es que, vamos a ver, hay tecnología para mover coches. ¿Qué le pasa al motor de combustión interna? ¿Qué manía le han pillado? Con lo bonito que es. Y luego, además, Es ojo. el mejor motor del mundo el para mejor. estudiarlo. Sí. ¿Eh? Y luego, además, yo te digo una cosa. Nos estamos cerrando muchas puertas. Sabéis que Bosalen Zaragoza ha cerrado. Sí. Claro, si vamos a hacer coches eléctricos, ¿para qué queremos tubos de escape? Es que... Y están asustando al mercado. Claro, Están hombre. asustando al mercado. Y, claro, para no asustarlo, le ha dicho Europa, bueno, tranquilos, que seguiréis produciendo, pero para los africanos. Pero vamos a ver. O sea, ¿qué pasa? Que ellos no contaminarán con esos motores. Seguro que no, seguro que el no. planeta va a estar fantástico, maravilloso, porque como estará la contaminación en África, o sea, esto es como toda una contradicción. Yo creo, digo yo, y espero que tengan tal baño de realidad Europa, que se dé cuenta de que todo esto que está haciendo tiene que poner freno, porque
tú comprendes un coche, un Mercedes, el 350, que vale 140.000 euros o que tenga 400 kilómetros de autonomía, con 140.000 euros, ¿pero dónde vamos? Que no tiene. ¿Pero dónde vamos? No tiene ningún sentido. Yo no sé quién se va a comprar. Es que ni los ricos querrán ese coche, dirán, bueno, ¿yo para qué quiero esto? ¿Para Hombre, qué? además, no solamente Mercedes, Tesla, hablamos de Volkswagen, hablamos de muchísimas marcas que realmente son marcas muy potentes y muy poderosas. Es que el coche eléctrico yo lo veo de momento, o híbrido incluso, para hacer... Pues para moverte en pequeñas distancias. Claro. ¿Qué pasó la última vez que me enteré que hubo un problema de cargas de Teslas que se quedaron todos por ahí tirados? Debió armarse una de cuidado. Oye, ¿es verdad que el Tesla tiene una particularidad que si quieren te lo pueden apagar desde Tesla directamente? ¿Te lo pueden? Pues no lo sé, Es que pero lo he oído, es probable. Tesla tiene una tecnología interna que no tiene ningún coche hoy del planeta. Hoy un Tesla, tú le dices, quiero ir a Kiev o a la capital más alta y te lleva. Te lleva de carga en carga internamente hasta que te va diciendo toda la carga que le queda, cómo vas, cuánto tienes que hacer para llegar aquí. O sea, no me extrañaría que... Hombre, hoy coche conectado ya lo tenemos. Coche conectado a internet ya está, ¿eh? No sé si lo sabes. Sí, los problemas sí. serios que tienen de posibles pirateos. Yo te digo Ojito, tengo un amigo ojito que con tiene- eso, no con te voy a eso. decir la marca, pero tiene un coche. Ojito Sabes con que ahora eso. los coches realmente, pues si tienes un accidente, un problema, apretas un botón y ya directamente te manda a la grúa, te manda, que le está continuamente dando ese error y le llaman, ¿qué problema tiene? Mi amigo Santiago dice que es que no tengo ningún problema, Que salta. que salta el aparato este, o sea, que es un aparato Ya. que como toda tecnología, como pasó hace unos días, puede fallar Ya. realmente. Sí, claro. Bueno, en teoría salta sin apretar ningún botón, porque si están inconscientes en el coche, con un accidente en vuelco ya No. salta, Es que automáticamente salta. Sí. O sea, coches conectados ya los tenemos y hemos visto ya, nos han dado formaciones de cómo gente piratea coches. También. Sí. Joder. Cómo cogen los mandos de un coche. Ojo, que esto, cuidado que da un poco de susto. Una ya, cosa ¿eh? que no entiendo es, por ejemplo, mira que hay Teslas ahora taxis aquí en Zaragoza, Sí, ¿no? oye, muchos. Tú te quieres comprar un Tesla, no hay delegación. Ya, Tienes que comprarlo por internet, como el Sí. que compra en Amazon Sube barato. 4 pilas. sí, barato. Y barato, que Y vale barato, pero por ahí. Pues no son los... Mira, Tesla es caro, pero tampoco es de los que puedes decir no, a mí que... me gusta. Además tiene un coche, el básico está muy bien. Sí. Y tiene la pantalla esa, con la cual ahí puedes hacer de todo, la pantallita. Pero pues claro, hablamos, un Mercedes, un BMW, ya te están costando 100 y pico mil euros. Con autonomías de... A ver, hablan de 600 kilómetros, yo no me lo creo. No. Porque, sí, en llano, ¿a cuánto? ¿A 90 por hora? O sea, que te has comprado un Mercedes de 140.000 euros para ir a 90 kilómetros por autopista. Y tú solo, porque si vas tú 4, solo? si vas 4, Y si coges una cuesta ya... Se complica. No sé. Esto tiene que darle una vuelta. bueno, y habrá una seguramente revisión. que habrá un ajuste desde Europa, tienen que cambiar las normativas, sobre todo Alemania, que manda mucho. Yo tengo la esperanza de que Alemania le ha puesto el freno, ha dicho, esperar a ver qué pasa con los combustibles sintéticos, que esto está ahí, y el hidrógeno, mira Toyota cómo está, que la gente se acuerde, Toyota Mirai. Toyota Mirai. Toyota Mirai, buscaremos luego. Toyota del futuro. Bueno, ¿cómo se presenta el curso pues para este año? Bien. Bueno, pues con nueva norma para educación, para FP. Sabéis que han sacado la nueva ley. Bueno, la nueva, esa ley lleva ya tiempo, pero en Aragón la hemos aplicado para este nuevo curso. Y con pocas novedades técnicas, muy pocas novedades técnicas, eso sí, con módulos transversales como la digitalización, que no sabemos muy bien ¿En qué consiste ¿Qué consiste? esa palabra mágica? Bueno, yo voy a ser profesor de digitalización, pero ya tengo un curso preparado para septiembre, a ver qué nos cuentan, pero a costa de quitar horas técnicas. O sea, es decir, mira, por ejemplo, mi módulo de motores van a quitar 1 hora para dar digitalización. Y de eléctricos híbridos, esta ley todavía no habla mucho. No habla demasiado. No habla demasiado. Pero bueno, con ganas de empezarlo, a ver qué sale de allí, qué sale de esta nueva ley. O sea que... Pues muy bien, Juan Carlos, te agradecemos tu presencia aquí en 7 Zaragoza Televisión. Nos has aclarado un poco más el tema del coche eléctrico, híbrido y demás, y posiblemente te llamaremos para más adelante. ¿De acuerdo? Venga, ¿Vendrás? Hombre, claro, por supuesto, hago yo. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado del programa. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias.